creo que el acto de cortar tiene para mí un efecto muy simbólico. Me transporta al mundo del trabajo manual, de la laboriosidad entendida como atención e intención. Me permite reconstruir la realidad y reconstruirme a mí misma. Las mujeres siempre hemos usado las manos de una manera muy efectiva. El collage es la técnica que me permite transformar esa memoria de una manera más eficaz, porque trabajo con un material que tiene su propia historia. Isabel Chiara, artista española. Hola, te damos la bienvenida a Recortadas, un podcast sobre collage y su vinculación con otros medios, pensado por Lorena Córdoba y Carmina Salas para Radio Inventada del Centro Cultural de España, Santiago. Nuestro propósito es visibilizar el trabajo de artistas que experimentan con la técnica del collage. En esta tercera temporada, Recortadas fue en búsqueda de artistas extranjeras para conocer sus universos artísticos y cómo vinculan el collage con sus temas de interés. Eugenia Viña, gestora cultural y crítica de arte argentina, escribió sobre Carolina Chocrón lo siguiente. Carolina Chocrón, Buenos Aires 1969, diseñadora gráfica y artista visual. Su obra se construye a través del ensamblaje de lenguajes fragmentados, cuya poesía visual se despliega a través del collage. La multiplicidad y el trabajo colectivo también está presente en sus proyectos. Fue miembro del colectivo Chasco, de Collajistas Sin Fronteras, y fundó el grupo Collajistas en Acción, donde se comparten obras de todo el mundo. Carolina es coleccionista de espectros, realidades arbitrarias, sueños y objetos mínimos entre los que teje un relato de tiempos suspendidos donde anidan sombras, secretos espejados y música. Su imaginario está poblado de fragmentos donde cuerpos, ojos, máquinas y muñecas son reflejos de una vida en presente continuo. Desde el 2014 se dedica de forma intensiva a la docencia, actualmente en Casa Cultural Impar, cuyo espacio codirige. Dictó workshops en Brasil, Hungría, España y Uruguay. Fue miembro de jurados nacionales e internacionales, Colombia y Guatemala, y forma parte de publicaciones de todo el mundo. Desde el 2020, esta artista está abocada a la serie Dorada, esculturas pequeñas que conforman situaciones máximas a través de escaleras, sillas y poemas, marcando un pasaje en su obra al volumen y a las 3 dimensiones. Expone en su país, Argentina, y en Europa. Bienvenida, Caro. Bienvenida, Hola, Caro. Un placer tenerte en nuestro programa. Estamos demasiado felices que nos acompañes. Gracias, Lorena y Carmina. Para mí también es un placer compartir con ustedes este espacio. Muchas gracias. Bueno, contar que Caro está desde Buenos Aires, Argentina, y que hoy vamos a conversar sobre collage y docencia. Sí, ese es el tema que nos convoca. Oye, Caro, a ver, bueno, partimos con las preguntas. Cuéntanos a modo como de sinopsis, ¿por qué decidiste estudiar diseño gráfico? Te cuento que somos colegas. ¿Y cuándo te encontraste con el collage? Bueno, en realidad el collage me acompaña desde siempre. Mi manera de expresarme de chica, desde que tengo recuerdos, siempre fue con papeles, cortando, pegando, doblando, papeles, cartones. Bueno, el mundo papel siempre estuvo conmigo. ¿Cuándo te encontraste? O sea, dices que como desde siempre entonces ha estado el collage presente en tu vida, pero ¿cómo después lo juntas? O no sé si influyó también después cuando entras a estudiar diseño gráfico. Claro.
Claro, yo barajaba varias carreras, entre ellas arquitectura, publicidad. Me gustaban mucho los mapas, pensaba estudiar cartografía, Qué digamos, bonito. como, todo el mundo visual siempre fue como muy llamativo para mí Ujú. y siempre estuve en contacto con papeles, tijeras y, bueno, otros materiales, ¿no? Pero principalmente el papel y la tijera siempre estuvieron en mi vida. Ujú. ¿Y cuándo ya te decides por diseño gráfico? Y diseño gráfico me interesaba porque, bueno, era una carrera, cuando yo estudié era una carrera muy, muy nueva. Me interesaba explorar el mundo de la comunicación, de cómo comunicar marcas y lenguajes a través de lo gráfico, ¿no? Mm. Y justamente cuando yo estudié también usaba mucho el collage, ¿no? Para las representaciones gráficas que tenía que presentar y hacer. Toda mi Ujú. carrera la he hecho con collage, porque en ese momento no existía. Bueno, sí, capaz en segundo año o así empezó a usar un poco el Corel, bueno, programas que capaz hoy ya ni se usan, Ujú. pero siempre fue manual toda mi carrera. Entonces, bueno, con tipografías y, bueno, y papeles y poder expresar todo lo que quería expresar con, con lo que siempre usé, ¿no? Ujú. Ujú. Oye, Caro, antes de estudiar diseño, tú nos comentas que como que de siempre cortaste papeles y qué sé yo, pero en ese minuto antes de estudiar diseño me refiero, ¿tú tenías la conciencia, perdón, que en el fondo estabas haciendo collage o esto era como a modo de juego, así medio intuitivo o ya sabías que está lo que era un collage en el fondo? No, siempre a modo de juego, siempre a Ujú. modo de juego, Ujú. hacía tarjetas para los cumpleaños de mis papás, Ya. eh, hacía herbarios, me gustaba mucho hacer catálogos, Ujú. clasificar, bueno, desde plantas y buscar el nombre en diccionarios y ver de qué se trataba y hacer Ujú. mini inventarios de cosas, ¿no? Claro. Como yo siempre estuve presente, Una pequeña coleccionista. así, de Ya. siempre. Entonces siempre tuviste revistas y libros antiguos. Sí, bueno, en realidad yo hacía collage, por ejemplo, le pedí a mi mamá que me compre algunas revistas de series de televisión, Ujú. entonces agarraba un cuaderno y recortaba y hacía una sección que tuviera que ver con la Mujer Maravilla, por ejemplo, Claro. y cortaba imágenes de la Mujer Maravilla y componía en ese Ujú. cuaderno un poco. Ujú. 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 Y Claro. que bueno, Esas son las siempre, aproximaciones del principio, ¿no es cierto? Que es como lo que uno totalmente. hacía en los antiguos diarios de vida, así con los cantantes favoritos, etcétera, etcétera. Las láminas. Totalmente. Las láminas, sí, sí. Caro, ¿y cómo surgió la idea de enseñar sobre collage y cómo le das vida a estos espacios de aprendizaje? Bueno, yo di clases de diseño, entonces desde hace mucho tiempo vengo con la docencia y posteriormente, bueno, empecé a tomar unos talleres de collage y pintura, donde, bueno, ahí yo ya venía con mi producción de collage, ahí incorporé un poco eh, óleo acrílico como para experimentar un poco con técnicas mixtas y después volví de nuevo al papel y bueno, al comienzo de Facebook empecé a mostrar mis trabajos y que la gente empezó a conocerme un poco más y no estaba como encerrada entre cuatro paredes. Eh, Empecé a trabajar en un taller, me alquilé un taller donde hacía la producción de mi obra y la gente me empezaba a preguntar a ver si daba talleres y medio que se dio ahí como naturalmente, ¿no? Que empecé Ujú. a dar talleres, Ujú. un poco así.
Pero esto paralelo a siendo tu profesora, ¿de qué? No, perdón, mucho después. Después. Eso. Ya. ¿De qué fuiste Sí. profesora en la carrera de diseño? ¿Un taller? Diseño 3, de diseño 3, no, de la materia de diseño 3. Perfecto. Entonces me acuerdo que una de las consignas era diseñar la tapa de un CD, Ujú. bueno, con la gráfica correspondiente que daba el CD. Y bueno, todo ese proceso creativo de los alumnos era con collage. Claro, claro. Bueno, y de alguna forma ahí empezaste a desarrollar tu parte como docente, ¿cierto? Exacto, sí, tal cual. Me encantaba y me encanta, ¿no? Y me Ya. gusta mucho acompañar los procesos. Ujú. Caro, ¿y en qué consiste tu metodología de enseñanza? ¿Crees que has formado una escuela y un estilo de hacer collage? Mira, una escuela sí puede ser un estilo de hacer collage, si bien cada uno, yo incentivo a cada uno a que se exprese tal cual es, ¿no? Como Ujú. para lograr una identidad propia. Ujú. Pero cuando haces una pasada general por los trabajos de cada uno de cada una de la gente que viene acá al taller, hay como un hilo común, no necesariamente estético, sino hay como una mirada que se nota que en todos está la misma mirada. Eh, me cuesta expresarlo porque es al verlo Sí, 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 cuando sí. sucede eso. Sí, y yo puedo corroborar eso porque, claro, 2022 aproximadamente, cuando ya empiezo a meterme mucho más en el mundo del collage, comencé a ver que seguía por Instagram a varias collajistas latinoamericanas y veía sus trabajos y me gustaban. Y de pronto cuando ellas publicaban sus trabajos, decían desarrollado en el taller de Caro Chocrón. Por ejemplo, recuerdo los trabajos de Caro Cruzat en Perú, también algunas alumnas tuyas que son de Argentina. Y empecé a mirar estos trabajos y dije, bueno, tengo que contactar entonces, si todas ellas me gustan, tienen en común que están en el taller de Caro Chocrón. ¿Quién es Caro Chocrón? Y ahí recuerdo haberte escrito y haberte dicho, quiero ser tu alumna. Entonces se podría decir que si bien en el espacio taller contigo, Caro, si bien la idea es que cada uno encuentre su propia voz, el hecho de hacer un taller contigo genera algo como decirlo, como colectivo, ¿crees tú? Sí, totalmente. O sea, la comunidad en mi taller es una gran familia. Hay gente que viene hace 10 años a tomar clases. Ujú. También hay gente que empezó hace 2 meses, ¿no? Pero hay mucha gente que continúa con el taller porque es la comunidad, digamos, que se arma, hay mucho intercambio también y cada uno trabaja en lo suyo. O sea, yo hago mucho hincapié en que cada uno pueda experimentar con las imágenes que eligen, que no todos salgan siendo Carolina Chocrón, ¿no? Como un poco eso, ¿no? Que cada uno encuentre su voz, como bien decías, que cada uno haga su búsqueda del material que va a estar, eso para mí que va a usar, perdón, para ese material original para que te seduzca y que sea el material con el que vos te vas a expresar. Hola, soy Dani Sánchez, vengo de Denia, un pueblito pequeño en la costa mediterránea en España. Y sobre Carolina, hace ya casi 20 años que descubrí su trabajo de collage y quedé absolutamente fascinado. En su día conectamos a través de redes sociales y justamente ahora, desde hace 3 años que vivo en la ciudad de Buenos Aires y tengo la gran suerte y el privilegio de tener el estudio en la misma casa cultural donde ella también trabaja y da sus clases. Y seguimos compartiendo nuestra pasión por el collage, por el vino y por el buen rollo.
Oye, Carola, ¿y tú nos puedes un poco relatar cómo es no es de Copuchenta, pero tu metodología de enseñanza? No sé, llegan las personas, cómo se sientan, no sé, detalles, se sientan, cómo les parte, bueno, cómo que en el fondo llegan y inmediatamente se entregan el material. ¿Cómo funciona un taller? Si yo voy bueno, a un taller tuyo, ¿cómo Claro, funciona? si hay diferencia entre el taller físico y el online también, ¿no? Claro, bueno, sí, eso. claro, Cuéntanos un poco la claro. metodología en particular. Son dos maneras muy distintas y muy ricas las dos. Ujú. El presencial, bueno, es una vez por semana, vienen 3 horas. 3 horas. Hay 3 horas, Sí, sí, es hay un largo. poco de... Es que mientras llegabas te acomodabas, Sí, de sí. estar todo el día, estar en una, o estar con 1000 cosas ocurriendo como uno suele estar. Ujú, Bueno, es necesario como un momento de llegar y preparar tu mate y acomodar tu mesa y bueno, un poco eso. ujú, sí. Bueno, son más o menos 10 personas por taller Ujú, y bueno, y cada uno o me va consultando o yo voy pasando por los lugares y voy preguntando en qué está, cómo va, si tiene algo para consultarme o comentarme. Hay gente que pudo trabajar en otros momentos y hay gente que no, que el único momento donde se sienta a hacer collage es en el encuentro acá en mis clases. Entonces, bueno, ahí hay diferentes situaciones, ¿no? ujú, ujú. Acá en mi taller también tengo mucho material de consulta que pueden usar, entonces más allá de que cada uno tiene su propio material, acá tienen, y además también lo que pasa en esto que hablábamos de la comunidad, de repente alguien está haciendo una serie con paraguas, por decir algo, entonces se empieza a correr la voz de tal, está buscando paraguas, y después de ese mismo taller y de otros turnos que también se van enterando, van juntando paraguas para esa persona, Claro, o sea, todos les buscan paraguas. se arma algo muy lindo ahí. Qué lindo eso. Claro, se genera algo bien colaborativo, Colaborativo, sí. y de intercambio. Totalmente, y tú en las, también ay, disculpa. perdón. No. No, mi pregunta era si tú en los talleres, por ejemplo, cuando parte un taller con un grupo nuevo, por decirlo así, no sé, tú tienes una parte teórica donde Es que nunca es un grupo nuevo, porque la gente, o sea, mis talleres son anuales. ya. Entonces, capaz alguien no viene por 15 días porque se fue de vacaciones, pero Ujú, después regresa. ujú, Entonces, como que no hay un comienzo, pero sí, capaz hay gente que empieza en ujú, algún momento y sí, por supuesto, le hago una introducción. Le muestro libros también que tengo ujú, de collage, como para que vea un poco. Le pido que pase por todos los lugares para que vea cómo trabaja cada uno. ujú. Bueno, y ahí hay un proceso un poco de probar herramientas, bisturíes, tijeras, ver con qué se siente cada uno más cómodo y bueno, todo eso, ¿no? Ujú. Perfecto. Y antes, no sé si te quedó, no sé si pudiste terminar la idea anterior. Cuando ustedes dijeron de colaborativo, que de vez en cuando, muy de vez en cuando hago un stop en lo que cada uno está trabajando y se arma un cadáver exquisito de repente. O sea, le entrego a cada uno un libro y bueno, va rotando un papel donde cada uno va o poniendo una imagen o poniendo alguna frase o alguna palabra. Ah, perfecto. Entonces, de vez en cuando pasa eso, que está bueno porque cada uno sale de sí mismo y se pone un poco más en contacto con el otro. Que uniendo esto que les cuento, en los talleres virtuales pasa mucho más esto de estar conectado con el otro, Mm, porque están todos atrás de una pantalla, todos escuchamos lo que decimos todos, Ujú. y hay una interacción distinta. No digo que más importante, pero es distinta. sí, sí.
Entonces hay una parte bastante inmersiva en la técnica en tus talleres, ¿verdad? No es como que partas de algo tan descriptivo y tan teórico, sino más bien la persona con el pasar del tiempo va familiarizándose con este lenguaje de la técnica, y también a veces hay ciertos pies forzados como los que tú dices que das a partir de alguna palabra, o como con este juego del cadáver exquisito. Claro. Sí, no, en mis talleres no trabajo con consignas. Cada uno plasma lo que tiene ganas y lo que las imágenes le van sugiriendo también. Y en eso pasar por los lugares, por cada uno, yo voy ayudando a encontrar esa manera para expresarse que cada uno quiere, ¿no? Que todas son distintas. Eso es lo rico del taller, que cada uno tiene una manera muy distinta de expresarse, de cortar, de mirar la misma imagen, y bueno, yo ahí doy una libertad total. Hay bueno, una suerte motivada, te transformas en algo como una suerte motivadora, porque si bien me gusta eso que digas que no trabajas con consignas, de hecho me encanta eso, porque bueno, en lo personal encuentro que cuando esos talleres como con consignas son tan medios como preformateados, y esto de que no la haya, pero en el fondo el entorno, me imagino una persona nueva que llega a tu taller, que se incorpora en este taller que ya viene existiendo de antes, en el fondo la manera de empezar a trabajar o de acercarse en la técnica es, bueno, además de tu motivación y de tu, ¿cómo se llama? Y de tu, no sé cómo llamarle, como coach, está el acompañamiento, está esa, no sé, ese empuje que te da todo el resto de las personas que están trabajando en la técnica, ¿cierto? Estás viendo eso, es como una motivación en vivo, por decirlo de alguna forma. Totalmente. Y también pasa en vivo que alguien se angustia porque no sabe qué hacer. O sea, muchas veces uno no sabe qué hacer. Me imagino, nos pasa a todos. Y cuando yo les digo, buenísimo, que no sabes qué hacer, ahí medios se sorprenden, porque está bárbaro dejar de lado un poco lo sabido y lo seguro, y entrar en ese suspenso de estar ahí y no saber qué hacer realmente. Bueno, un poco el collage es eso, ¿cierto? Como romper los significados establecidos. Así que tiene sentido no saber qué hacer, creo yo. Totalmente. Y también cómo uno no sabe cómo va a terminar, ¿no? A veces el otro busca en mí una respuesta concreta que le resuelva esa cosa de la imprevisibilidad, de, viste, no saber cómo va a terminar. Y bueno, ahí pasan cosas. Claro. Oye, Carola, y bueno, sabemos que eres una reconocida maestra y que tus talleres siempre finalizan con una exposición física, de la cual tú eres la curadora. ¿Cómo funciona ese proceso? Cuéntanos. Bueno, varios meses antes de la muestra, que trato de pautar también con varios que no están acá en Buenos Aires, porque por Zoom o toman clases otras personas que están en el país, e incluso, bueno, así como contabas, Carmina, vos, hay gente de Perú que por suerte ha viajado acá a Buenos Aires cuando hicimos las muestras. Se empieza a trabajar ahí sí con una consigna, porque son muchas personas, son alrededor de 50 personas, que, bueno, tiene que haber como un hilo conductor. Sí, es una convocatoria además. Claro. Bueno, trabajaron con un formato específico, 25x25, en blanco y negro, y con el título, digamos, la bajada conceptual de la muestra era Manifiesto de lo Inevitable. Entonces, bueno, cada uno fue trabajando en la búsqueda del material que iba a usar, y bueno, en los
había que presentar 2 collages por participante, por alumno. Ujú. Y bueno, se fue trabajando, lo fuimos trabajando en conjunto, con diferentes sugerencias, correcciones, para después hacer el montaje, ¿no? Por suerte, dentro del taller hay un montón de gente que colabora conmigo en este montaje tan monstruoso, Ujú. porque habían 100 obras colgadas. Y bueno, pensar un poco cómo es la puesta para que todo se vea y que se luzca el trabajo de toda la gente, ¿no? Y que haya una lectura que esté buena en el recorrido de esa misma muestra. Qué maravilloso debe ser para las personas que de alguna manera están en un taller contigo, todo ese trabajo de verlo de alguna manera vuelto, hecho obra en el fondo. Claro, y exhibido. Y exhibido, porque igual es Totalmente. otra... Aparte, perdón. Sí, no, dime. No, aparte es algo que yo cuido mucho, que la muestra sea con mucho nivel, desde cómo está montado, desde todo lo que es la comunicación, que aparezcan los nombres de cada artista al lado de la obra. Generalmente había una inauguración donde hay un DJ de bandeja de vinilo en vivo. Bueno, es una verdadera fiesta, realmente, ¿eh? Es increíble lo que sucede. Qué hermoso, qué hermoso. Sí. Claro, y esta última muestra fue el 2024. Sí, el año pasado, sí. Ujú, Ah, ujú. perfecto. Y ahí en la casa donde tú trabajas, que es Impar. Exacto, esta es una casa cultural que codirijo con 2 socios que están como en otros... Y esta muestra... Perdón. Sí. ¿Y esta muestra es abierta a todo público? Sí, claro. sí, está abierta a todo público, lo comunicamos en las redes y cada uno invita a sus invitados, ¿no? Y también lo lindo es que viene mucha gente del mundo del collage que está acá en Buenos Aires. O sea, siempre están invitados los colegas y siempre vienen. Oye, y cuéntame, a ver, me imagino yo que tiene que ser distinto, a ver, para alguien que participa de tu taller, va todas las semanas, qué sé yo, a tus talleres, hay un trabajo bien orgánico, como de inducción, etcétera, de trabajo comunitario, y en algún minuto tú les dices, oye, bueno, ahora vamos a empezar a trabajar con una consigna porque es parte de la exposición. O sea, en algún minuto ese trabajo como más orgánico se detiene y todos los que están tanto online y ahí en presencial, digamos, se ponen a trabajar para esta exposición. ¿Así funciona? ¿No? Sí, no, digamos, porque yo no es que les digo, bueno, ahora dejen de trabajar en lo que están trabajando, cada uno Super mandona. No, al contrario, Congelados. Ahora 1, 2, 3 congelados. No, ahí voy midiendo cada uno con sus tiempos y con sus espacios. Hay gente que viene acá a las clases y trabaja sobre esa obra que va a ser para esa muestra. Ya. Y hay gente que hace paralelos, así como hay gente que hace un collage o hay gente que hace 3 collages a la vez, ¿no? Como sí, hay un poco de esto. Sí. Perfecto. Claro, y cuando la persona te presenta las 2 obras, en el fondo esa persona es la que le selecciona. Te da seleccionadas las 2 obras. O, por ejemplo, o tú... Mira, en realidad como venimos trabajándolo, digamos, no es que hay una selección. Se va trabajando en esas 2 obras durante un tiempo para llegar a un resultado final. O sea, tú de alguna forma como vas conociendo ese trabajo que va a ser finalmente expuesto, pero los vas como conociendo desde el origen, vas viendo su desarrollo. Claro, es como ir curando el proceso. Claro, o sea, ves nacer esa obra, literal. Totalmente, es que es un poco lo mismo que pasa en mis talleres, ¿no? Eso, todo el proceso creativo
tanto de la muestra como de cualquier collage que se haga en mi taller. Bueno, voy acompañándolo. Claro, claro que sí. Qué Maravilloso. bonito, qué bonito. Y yendo a tu trabajo personal, Caro, ¿en qué te inspiras para crear y cómo describirías tu proceso creativo? Bueno, hay que preguntar. Bueno, yo yo ahora hace años que estoy trabajando con una serie de collage y de esculturas que hace un par de años que estoy aprendiendo la escultura en cera perdida. ¿En qué, perdón? Es la escultura en cera perdida. Esculpo la cera Ya. con bisturí y con limas y con diferentes instrumentos para llegar a una forma y después lo fundo en metal. Qué bonito. Entonces estoy con dos cosas muy paralelas, muy distintas, que son los collages analógicos en 2D, en 2 dimensiones, y en 3 dimensiones las esculturas en metal, que va a ser parte de una próxima muestra, que bueno, no sé cuándo va a ser, pero bueno, vengo trabajando en eso. El hilo conceptual de eso es muy amplio, tiene que ver con el movimiento y la quietud, tiene que ver con cosas personales que me han pasado en estos últimos años desde la pandemia al día de hoy. Pérdidas y bueno, situaciones que me han afectado bastante en lo emocional y que bueno, siempre el collage o la obra tiene que ver con la propia vida, ¿no? Claro. Es muy autorreferencial. Absolutamente, sí. Oye, Caro, y con respecto a tu proceso creativo, ¿tú cómo lo describirías? Bueno, en este caso, por ejemplo, estoy preparando para esta serie que Eugenia llama Serie Dorada, pero que no va a ser el nombre de la muestra. Seleccioné material blanco y negro y estoy trabajando con el blanco y negro y el dorado. Estoy trabajando mucho con escaleras y con sillas, las escaleras, el movimiento, las sillas, la quietud. Y bueno, selecciono y hago búsqueda de ese material que me interese para poder trabajar con eso y bueno, tengo todo el material acá en mi estudio y voy creando en base a lo que me va surgiendo, no tengo como una consigna y o sea, tengo un lineamiento muy general, pero no tengo hoy voy a hacer tal cosa con una escalera y voy a aportar así, digamos. Es muy libre en mi proceso. Soy Cande Payela y tomo clases virtuales en el taller de Caro desde el año 2022. Caro tiene una particularidad muy especial. Ella acompaña cada proceso creativo de manera constructiva y súper amorosa, con rigurosidad, con profesionalismo, pero con una mirada que es única y sin perder nunca la empatía. Y bueno, eso saca lo mejor de cada una, arma comunidad y hace que la experiencia en el taller sea realmente espectacular. Caro, ¿y tu trabajo está expuesto en algunas galerías? ¿Cuáles han sido tus muestras individuales en las que has participado en Argentina o fuera también de Argentina? Bueno, tuve una muestra individual que se llamó Serendipia en Budapest. Tuve otra muestra también en una pequeña vidriera galería en Girona. Y tuve acá en Buenos Aires, Argentina, también una muestra individual que se llamó Taxonomía, que es el estudio de las clasificaciones. Y bueno, ahí trabajé mucho con soportes que son clasificadores, ¿no? Tipo cajones tipográficos, ficheros. Bueno, esos fueron mis muestras individuales y después tuve muchas muestras colectivas porque al haber estado en galerías como artista de galería hice muestras colectivas con los otros artistas Claro.
Bueno, y también participaste, fuiste una de las mujeres entrevistadas por Rebeca Licey en su libro de las mujeres colajistas. Exacto. Realmente, sí, hermoso libro, que Hermoso no lo libro. tenga, realmente lo recomiendo porque es divino. ¿Collage en femenino? ¿Cómo se llamaba? Bueno, se me olvidó el nombre. Pero tuvimos acá tuvimos a Rebeca. Estuvimos entrevistando a Rebeca en esta temporada y claro, que es una bella coincidencia también que ella te haya incluido en ese libro. Realmente, sí, Rebeca hizo una curaduría hermosa de este libro, la verdad que muy, muy lindo. Oye, Caro, perdona, me voy a retroceder un poco en las preguntas, que me quedé pegada un poco con lo que tú empezaste a contar de tu trabajo, el trabajo que estás desarrollando. Sí. Y hablaste en algún minuto de imágenes en blanco y negro. En general, tú trabajas harto con imágenes en blanco y negro, ¿cierto? ¿O es... Sí, es cierto, pero bueno, tengo mucho trabajo. ¿Hay alguna razón en particular? No sé, ¿cómo te surge eso? No, la verdad es que no hay una razón. Me seduce mucho lo que es este material más antiguo, tipo grabados. Claro, sí. Que tengo mucha obra con es grabados muy notorio antiguos, tu trabajo, pero sí. en este caso sí, estoy trabajando más con fotografía. Que eso esa era mi otra pregunta, si trabajabas con fotografías. Sí. Ya. Sí, con fotografía de revistas, ¿no? Antiguas. Estoy en esa línea en este momento. No con fotografía real. Ya, o sea, en el fondo, el blanco y negro es una consecuencia del material que tú seleccionas para trabajar, que coincide, que es como más antiguo y que tiene estas terminaciones tipo grabado. Sí, no, porque de repente, por ejemplo, me gusta mucho como material la mecánica popular. Sí. Si bien narraciones, imágenes y fotos y gráficos en blanco y negro, también hay un uso del color, pero más como plenos, como con colores plenos o rectángulos plenos que acompañan en el diseño de la página, saturados. Bueno, tienen como algo bastante particular. Sí, también ocupas mucho como la oxidación del papel, ¿no? Como que eso también es bonito de ver en tu trabajo, que trabajas con papeles que se han oxidado y dan distintas como tonos, y eso también sirve como de elemento. Me gusta mucho trabajar con el papel original, ¿no? Claro. O sea, que no sean copias ni bajadas, porque ese papel ya de por sí te cuenta algo. Sí, pues pasó el tiempo. Eso, la rotura que tengan, o el desgaste, o la mancha de humedad, o lo que sea, es parte como de esa puesta de collage para mí, ¿no? No hay que taparla o ver como uno endereza o corta derecho el borde si está rasgado, ¿no? Como que le veo la riqueza ahí y me parece que está bueno mostrarlo. Sí. No, hermoso, sí. En ese sentido, me pienso en lo que en esta parte que redactó Eugenia Viña sobre en tu biografía y sobre tu trabajo, y ella menciona que rescata el ensamblaje de lenguajes fragmentados cuya poesía visual, dice, se despliega a través del collage. Entonces hay algo de poesía visual que me queda también resonando mucho con los nombres de tus muestras, esto de serendipia, taxonomía. Eso es algo, es un concepto que tú trabajas previo o va apareciendo en... No, realmente, bueno, depende. A veces surge en el medio de estar trabajando y a veces ese concepto me viene resonando y empiezo a estar bajada en base a ese concepto. Pero siempre es como un concepto muy amplio, ¿no? Para no determinar mucho lo que voy a hacer, porque no me gusta como encerrarlo mucho, sino como dentro de ese concepto darme la posibilidad de expresarme ampliamente. Exacto. No quedar encerrada en algo. Exacto. Oye, otra pregunta.
Mira, yo también hago talleres, bueno, la Carmina también, tú sabes. Y yo en mis talleres siempre te coloco como ejemplo, Caro, sobre todo por el uso tipográfico, que no sé si llamarlo así, por eso te lo quiero preguntar. Me pasa mucho a mí que en los talleres de repente las personas quieren poner texto. Y a mí me cuesta porque como que siento que queda muy... Yo siempre le digo, no, pero por favor no me hagas un afiche. Me suena muy de diseño gráfico que hagan un collage y le pongan un texto como que le ponen el nombre, entonces yo le digo, esto es un afiche. Y te pongo ejemplo justamente por ese uso como de la tipografía, que si bien está, que podría ser leída, no leída, y muchas veces hasta colocas las palabras al revés. Entonces, cuéntame un poco sobre eso. Bien, a mí me gusta mucho la tipografía, es más, me gusta, colecciono plumas, entonces también juego mucho con la tinta y el trazo, me gusta muchísimo. Y también hago mucho hincapié en los carteles que uno capaz ve en algunas personas, como las puestas que hacen, y está bueno ese trabajo desde varios lugares, atacarlo, como por ejemplo trabajar con cintas para levantar la tinta y que no sea tan negra la lectura. Como vos dijiste, dar vuelta a los textos, por ejemplo, usar listas para listar el papel y poder suavizarlo. Y muchas veces muestro cómo cortar las palabras para que se sigan leyendo, pero que no esté entera. Claro. ¿No? Como si vos cortás una palabra por la mitad en el sentido horizontal, seguramente la vas a seguir leyendo, pero no tenés la palabra entera que come todo el collage, ¿no? Como cartel. Claro, como una insinuación ahí. Me encanta, porque siempre les digo eso, o sea, en el fondo si vamos a usar texto tiene que estar en el mismo lenguaje del resto del collage, ¿cierto? También tiene que ser algo como intervenido o rescatado o resignificado de la misma forma, no puede estar así como totalmente. Es como copiar y como copy paste de repente. Llegar y poner una palabra así como de la... Sí, y también lo que muestro y lo que, bueno, yo les transmito a la gente que viene a mis talleres, es cómo usar el texto o las palabras como negros, como peso, más que como palabra o tipografía. Exacto, me encanta, sí. ¿No? Como si uno tiene que trabajar un poco en un lugar con un poco más de negro, poder poner una palabra cortada que no se lea, que dice, pero que funciona como un peso ahí en ese lugar. Sí, es un recurso que también yo algunas veces en algunos trabajos he utilizado, que como que sacar la línea del párrafo, en el fondo sacar la línea y luego pegar una encima de otra y efectivamente hacer un gris, básicamente. Totalmente. Sí, claro, bonito. pero ahí eso ya es un recurso mucho más poético del uso de la imagen, porque en el fondo estás quitando... estás tomando el texto como imagen. Sí, como imagen, sí, absolutamente. Sí. No como texto. Es que claro, tenés razón, es distinto porque efectivamente eso es imagen. Muchas veces también puede ser leída en el fondo. Claro, ¿sabes? o sea, a mí me parece un trabajo muy interesante y creo que tiene que ver con la poesía visual. Sí. Y tú, Caro, hiciste hace un tiempo atrás un taller en un lugar, o sea, recuerdo, de tipos móviles, ¿no? Sí, en una imprenta antigua hice 3 talleres con la imprenta. Fue una experiencia hermosa, porque bueno, la convocatoria era realmente para gente que ya viniera haciendo collage. Porque bueno, empezar como de cero con el collage y sumarle la impresión tipográfica o de tipos móviles es un poco complejo para el tiempo que teníamos. Entonces, bueno, fueron experiencias hermosas porque, bueno, en base a algún collage que uno empezaba ahí en este taller, después pasabas por la máquina y Facundo, que es el chico de mi imprenta, que va a elegir algunos tipos móviles o dónde querías imprimir y con qué color de tinta y sobre qué imagen. Entonces se armaron unas composiciones increíbles, ¿no?
porque, bueno, empezaron a aparecer transparencias o cuestiones que en el manual es bastante complicado, Qué en el hermoso. collage analógico, digamos. No, qué genial, Qué tuvo que haber hermoso, sido sí. un tremendo taller y una tremenda oportunidad de participar. Sí, fue realmente hermoso. Todas las veces que lo hice fue muy, muy lindo porque, bueno, lo mismo, ¿no? Aún con los tipos móviles cada uno, capaz era una sola letra, pero que esa letra puesta en cada collage de la manera que quería cada uno, con la pinta que quería cada uno, la carga de tinta, ¿no? Si querías más transparente o más opaco. Bueno, eso fue muy interesante. ¿Eso está publicado en alguna parte? ¿Las imágenes de eso? Eso, sí, hay un reel que tengo en mi Instagram, sí, y justo acabo de estrenar mi web, así que ahí también está Lo vamos a todo. mirar. Lo vamos a mirar con calma. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pamela Picayo, yo soy psicoanalista y artista. Asistí al taller de Caro Chocrón muchos años. Puedo decir que es un espacio de mucha construcción de recursos, no solo en relación al procedimiento del collage analógico, sino en relación a la posibilidad de desarrollar el propio lenguaje, la propia poesía, y todo esto en un contexto de mucha construcción de red también, de colegas y amistades y vínculos, que pienso que es fundamental. Estoy muy agradecida. Bien, qué maravilla, Caro, todo lo que nos cuentas. Se nos ha pasado muy Sí, rápido, muy rápido. el tiempo. Estamos llegando ya. Rapidísimo. Sí, muy rápido. Y bueno, como nos pasan casi todos los programas, podríamos seguir conversando mucho más. Sí. Y bueno, Caro, como artista visual y como maestra, ¿cuáles son tus proyectos a futuro? Quizás mediano Bueno. plazo, largo plazo. Bueno, estoy trabajando fuerte en mi obra porque desde que estoy acá en esta casa cultural, que es espectacular, es enorme, y bueno, hace 2 años que estoy aquí. ¿Dónde queda la Eh, Casa Impar? Esto en el barrio de Núñez, en la capital, ¿no?, de Buenos Aires. Perfecto. Bueno, me ha llevado, me chupó directamente la gestión de esta casa y los talleres también, ¿no? Como no descuidar la docencia, y bueno, lo nuevo de montarnos con mis 2 socios esta casa, que es un monstruo, que hay otros artistas también. Que entre... que introducimos eventos y un ciclo de jazz y muestras que no son las propias y de otra gente. Como una Entonces, casa de cultura en el fondo. Sí, es una casa cultural. Entonces, bueno, este año saqué 2 turnos de talleres justamente para darle más lugar a mi obra. Si bien siempre estoy en contacto con mis papeles y mis ideas y mis bajadas, y necesito más tiempo para esto, ¿no? Entonces, bueno, eso, trabajar mucho con mi obra para poder hacer una próxima muestra pronto. Genial. ¿Y como maestra ahí en la escuela? Bueno, este año se viene una muestra segurísimo. Siempre estoy pensando en hacer como workshops del estilo de este que hablábamos recién de la imprenta, ¿no? Como sumar a otro artista o con otra disciplina o con otra mirada del collage, como para poder brindarle a la gente que viene acá otras experiencias. Me parece que está bueno eso. Oye, Caro, y para las personas, que me incluyo, que les interesaría, por ejemplo, formar parte de un taller tuyo online, ¿cómo se tiene que hacer? Escribirme. Obvio. Ya, sí, pero Bueno. es eso en el fondo, como que uno tiene que, no hay una, no sé, se va a abrir un taller como solemos hacerlo acá, sino que simplemente se te escribe. Mira, yo
Yo en este momento estoy con un online que Ya. tengo, son varias personas, Ujú. pero tal vez este año, eso que me preguntaban cuál es el proyecto de este año, Ujú. tal vez iba a ser algo como más corto y no anual. Ya. Estoy pensando, en Dale. hacer algo virtual que capaz sea de 2 meses, por ejemplo. Ujú, ujú. Perfecto. Con alguna propuesta más concreta o de una propuesta más concreta para gente que venga haciendo collage o algún workshop como de collage intensivo para principiantes, Ujú. pero algo como más concreto y no tan extendido en el tiempo. Ujú, ujú. Perfecto. Genial, qué buena noticia, y ahí vamos a estar Sí, en al pendiente de tu red social, que dices, bueno, está tu Instagram, que es Caro, ¿cuál es tu Instagram? Carolina-Chocrón. Perfecto, y también ahora dijiste que estrenaste hace poco tu página web. Sí, carolinachocrón.com. Perfecto, entonces ahí vamos a estar mirando para estar al pendiente de cualquier ciclo que vayas a lanzar, o este mismo también los talleres, digamos, anuales. Caro, y mira, para finalizar... Ah, perdona. Dino. No, eso, que sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Sí, yo debo decir que estuve ahí un par de meses con Caro y me encantó el taller. No pude continuar por, bueno, ya temas más personales, pero siempre anhelando regresar. Ujú, sí. Bueno, Bueno, yo hermoso, soy muy Cristo. admiradora de tu trabajo, Caro, así que nada, feliz de Gracias, conversar Lore, de contigo. Muchas gracias. Para la gente, para gente que nos escucha, este programa nos costó un poco grabarlo. Hubieron varias instancias en que lo íbamos a hacer y no pudimos, así que por fin, Caro, feliz de tenerte acá en el programa y de escucharte. También muy agradecida por este espacio, por charlar con ustedes, Ujú. Y por la calidez de ustedes también. no, gracias a ti, Caro. Para nosotros eres una maestra, así que feliz. Sí. Caro, mira, para finalizar el programa tenemos una tradición que es realizarles un pequeño juego a nuestras entrevistadas, que no es ninguna cosa muy creativa, que se trata de que te hacemos algunas preguntas con dos alternativas y tú, sin pensarla mucho, tienes que elegir una. Así de simple. Como por Adelante. ejemplo, tijera o bisturí. Tijera, ¿Fotografías a color o en blanco y negro? blanco y negro, Corte o rasgado. corte, ¿Collage digital o análogo? analógico, Revista de ediciones antiguas o modernas. Bueno, aquí ya no soplaste. ediciones antiguas, Claro. Y finalmente, ¿intervenir un libro o imprimir imágenes? intervenir un libro. Perfecto, eres de la nuestra. Gracias, Caro. Pero eventualmente, si tuvieras que imprimir imágenes, lo haces, ¿o no? Sí, por supuesto. Mira, el fin de semana pasado y el anterior hice un workshop Ujú. para un colegio de Panamá ¿Ya? para 120 chicos Uf. de 17 años. Wow. Y mi única manera fue mandarles como 2 hojas de imágenes que yo seleccioné y que ahí imprimieran y se las den a los chicos, porque si no, Claro. era imposible. Claro. Entonces, sí, depende para qué. Exacto. Ujú. Oye, ¿y collage digital nada, Caro? Nada de nada. Nada, mira. Nada, nada. Realmente me gustaría como tener algún conocimiento de cómo mejorar capaz una imagen, una foto que le saco a mis collages o alguna Ujú, cosa. ujú. Pero la verdad es que no me seduce. Ujú. No me seduce, son cosas totalmente distintas Sí, para sí, mí. sí, son distintas. Sí.
me parece hermoso, y me gusta mirarlo. Hay muchos artistas del collage Ujú, digital ujú, que admiro y que sigo y que me gustan, pero no es lo mío, no lo ujú, siento mío. ujú, ujú. Súper, muchas gracias, Caro. Ya se nos acabó el programa. Ha sido extraordinario poder compartir aspectos de tu vida, de tu obra, sobre tu trayectoria también como colajista, como maestra, como docente. Para nosotras era muy importante tenerte en este programa porque queríamos que las personas que nos escuchen conocieran sobre tu trabajo, sobre también esta escuela virtual y física que tú tienes y que bueno, si alguien tiene la oportunidad de viajar a Buenos Aires, que te pueda contactar y Ujú, también visitar la escuela. ujú. Hermoso, sí, todos bienvenidos, que están por aquí, por supuesto, A ver los si te recibo. animas a venir a hacer algún día algún taller acá a Chile. No estamos tan lejos. Bueno, pero ya estoy yendo a fin de mayo, Ajá. ¿Cómo? que yo estoy yendo a fin de mayo para ir. A fines de marzo. De mayo, de Ah, de mayo. Ah, de mayo. mayo. Ah, sí, vienes ¿Verdad? al campeonato. Claro, me invitaron al cuarto campeonato mundial de collage Ujú. Mira qué del fin del maravilla. mundo. Quizás podemos Sí, organizar así que algo. estaré ahí bueno. en Providencia, me encantaría verlas, De sí, todas maneras nos vamos a ver ahí. De todas por maneras. supuesto. Sí. Ujú. O tomando un cafecito o un Exacto. trago, ¿por qué Eso no? No, ese me es. gusta más. Bueno, Con un pisco sour. vamos por eso que me quedo casi No, una y te semana llevamos ahí, a las Eso. picadas, te llevamos nuestras picadas para los libros antiguos y Por todo favor. eso. Sí. por favor. Ya, vente con varios días porque te vamos a pasear. Además, seguramente de lo que Ay. todas las actividades que te tienen organizado acá en el Campeonato pero- Mundial de Collage. ¿Ya? Tengo tiempo para compartir con ustedes también, que me va a encantar. Buenísimo. Ya, Caro, te mando un beso, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo Sí, a las gracias. dos, muchísimas gracias. Gracias, Caro. Gracias por Mucho el cariño. espacio y por tener este espacio para difundir el collage. Ujú, ujú. Súper, Gracias. súper. Gracias. Besitos. Gracias. Eso, chao, Gracias Caro. a ustedes. Un abrazo. Abrazo. Gracias por escucharnos. Somos Recortadas, Lorena Córdoba y Carmina Salas, grabando para Radio Inventada desde los estudios del Centro Cultural de España, Santiago. Síganos en nuestro Instagram, @recortadascolectivo. Hasta un próximo capítulo. ¿Sabías que el tipo móvil es un sistema de composición tipográfica inventado por Tolbert Lanston a fines del siglo XIX y es la base del sistema monotipia? Este método permitía una gran precisión y fue muy utilizado en la impresión de libros y publicaciones de alta calidad. Aunque en la actualidad ha sido reemplazado por sistemas digitales, el tipo móvil no ha desaparecido. Hoy en día se utiliza principalmente en el ámbito artístico y artesanal. Muchos diseñadores y artistas lo emplean en técnicas como el letterpress o en collage, valorando la textura, el relieve y la estética que ofrece la impresión con tipos metálicos. Además, sigue presente en talleres tipográficos, escuelas de diseño y museos, donde se enseña como parte fundamental de la historia y el patrimonio gráfico. Esta producción sonora fue realizada en los estudios de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada o el Centro Cultural de España en Santiago. Editor general de Radio Inventada, Joaquín Jiménez Salvador. Postproductor, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.